Somos mejores como amigos, no hagas esto incómodo, dijo ella cuando encontré los mensajes. Estuve de acuerdo y la traté exactamente como a cualquier otra amiga mientras ella me veía salir con su mejor amiga. Somos mejores como amigos, dijo ella. Cuando intenté establecer límites, pensé que lo decía en serio, así que la traté como a cualquier otra amiga casual. Y, al parecer, eso no era lo que ella tenía en mente. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de que alguien que dice una cosa pero espera otra nunca iba a estar satisfecha con una simple amistad. Conocí a Renata hace 3 años en la cantina, el búho nocturno, durante su noche de trivia de los martes, donde yo intentaba desesperadamente recordar la capital de Montenegro mientras me tomaba una pinta de su IPA artesanal. Ella estaba en la mesa de al lado, gritando con confianza, Podgorica, a sus compañeros de equipo, y no pude evitar sentirme impresionado por alguien que realmente conocía la geografía europea poco común. Empezamos a hablar después del juego y descubrimos que ambos trabajábamos en la colonia Roma de la Ciudad de México. Yo como consultor de ingeniería municipal especializado en sistemas de tratamiento de aguas, ella gestionando campañas de marketing digital para hoteles boutique en Valle de Bravo. Lo que comenzó como una conversación amistosa con aperitivos compartidos evolucionó a encuentros regulares para tomar café en Cielito Querido Café y aventuras de fin de semana por el bazar del sábado, hojeando productos artesanales de artesanos locales. Disfruté genuinamente de la compañía de Renata durante esos primeros meses. Era aguda, divertida y compartía mi aprecio por la peculiar cultura de la Ciudad de México. Desde festivales de camiones de comida hasta locales de música clandestinos en almacenes reconvertidos, nuestra amistad se sentía natural y sin complicaciones, el tipo de compañerismo fácil donde podías pasar horas hablando de todo, desde las leyes de zonificación municipal hasta sus últimas campañas de marketing hotelero, sin ninguna tensión o expectativa subyacente. Almorzábamos en el restaurante Mediterráneo cerca del Parque México, asistíamos a conciertos al aire libre en el mismo Parque México y, ocasionalmente, veíamos películas de madrugada en la Cineteca Nacional, siempre dividiendo las cuentas y manteniendo la cómoda dinámica de amigos platónicos genuinos. Valoraba esa amistad precisamente porque era directa. Sin juegos, sin agendas ocultas, solo 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro sin complicaciones románticas. Renata también parecía apreciar esto, al menos al principio, mencionando a menudo lo refrescante que era tener un amigo varón que no intentara inmediatamente convertir la amistad en algo romántico, como tantos chicos que había conocido a través de su trabajo en marketing. Compartía historias sobre experiencias incómodas en aplicaciones de citas y clientes de hotel demasiado insistentes que confundían la cortesía profesional con interés personal, y yo le ofrecía la perspectiva de alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar sin motivos ocultos. Pero en algún momento, alrededor de los 6 meses, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Renata que me hacían sentir cada vez más incómodo, aunque inicialmente los descarté como producto de mi imaginación. Durante nuestros cafés, comenzó a sentarse más cerca de lo necesario, su mano se demoraba en mi brazo cuando se reía de mis terribles chistes de ingeniería sobre la resistencia a la tracción del hormigón y los retrasos en la tramitación de permisos municipales. Empezó a hacer comentarios sobre lo conectados que estábamos, como nunca había conocido a nadie que la entendiera, como yo, y lo raro que era encontrar una comprensión tan profunda entre amigos. Los toques casuales se volvieron más frecuentes y deliberados, una mano en mi hombro cuando se inclinaba para mirar algo en mi teléfono, sus dedos rozando los míos cuando me entregaba el café, abrazos que duraban apenas unos segundos más de lo que una amistad cómoda normalmente justificaría. Comenzó a sugerir actividades que se sentían más como citas que como quedadas de amigos, como catas de vino por la noche en bodegas íntimas del centro o caminatas al amanecer a los miradores románticos de Tepoztlán, donde las parejas solían ir a ver juntos el atardecer. Cuando otras personas se unían a nuestras actividades de grupo, Renata se posicionaba a mi lado, haciendo constantemente comentarios sutiles sobre nuestro vínculo especial, que dejaban a los demás asumiendo que estábamos involucrados románticamente, a pesar de mis intentos de aclarar nuestro estatus platónico. Empecé a sentir que caminaba por un campo minado de señales contradictorias, sin estar nunca seguro de si estaba malinterpretando un comportamiento normal de amistad o si Renata realmente estaba traspasando límites que nunca habíamos establecido oficialmente. El punto de quiebre llegó cuando le sugerí amablemente que probablemente deberíamos mantener límites más claros, ya que éramos amigos y no estábamos involucrados románticamente, explicando que valoraba demasiado nuestra amistad como para dejar que la confusión romántica complicara lo que habíamos construido juntos.
Renata se rió de mis preocupaciones con un gesto despectivo de la mano, insistiendo en que nuestra conexión era simplemente una energía de amistad muy profunda, y que yo estaba pensando demasiado en nuestra química natural. Afirmó que algunas personas son simplemente más afectuosas que otras por naturaleza y que no debería interpretar nada romántico en lo que ella consideraba expresiones normales de vínculos platónicos cercanos entre adultos maduros. Su respuesta me hizo sentir como si estuviera siendo demasiado sensible o malinterpretando un comportamiento inocente, pero algo en su reacción no me pareció del todo sincero. Hubo un destello en sus ojos que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La situación se complicó más cuando Renata comenzó a enviarme mensajes de texto a altas horas de la noche que bordeaban lo amistoso y lo romántico, mensajes como, pensando en nuestra conversación de hoy y cuánto aprecio tener a alguien que realmente escucha, o, ojalá más gente me entendiera como tú, acompañados de emojis de corazón que se sentían inapropiados para una comunicación puramente platónica. Me encontré haciendo capturas de pantalla de estos mensajes para estudiarlos más tarde, tratando de determinar si estaba malinterpretando un afecto amistoso o si Renata realmente estaba poniendo a prueba los límites que supuestamente habíamos establecido para nuestra relación platónica. La verdad sobre las intenciones de Renata se volvió nítida durante una reunión de grupo en su apartamento en La Condesa, donde había invitado a nuestro grupo habitual para una noche de pizza casera y juegos de mesa en un lluvioso sábado de octubre. Yo había llevado una botella de Pinot Noir local y esperaba una noche relajante con amigos, completamente desprevenido para lo que estaba a punto de descubrir sobre los verdaderos sentimientos de Renata y su comportamiento manipulador a mis espaldas. A mitad de la noche, mientras debatíamos las reglas de colonos de Catán y Renata se había levantado para rellenar las copas de vino de todos desde la cocina, su teléfono se iluminó en la mesa de centro con lo que parecía ser una conversación de texto. No estaba espiando intencionadamente, la pantalla estaba hacia arriba y la notificación apareció justo frente a mí mientras yo buscaba mi propio teléfono para ver la hora. Lo que vi me revolvió el estómago y cambió fundamentalmente mi comprensión de toda nuestra dinámica de amistad. El hilo de mensajes era entre Renata y alguien llamado Paloma, y el texto de vista previa decía algo como, definitivamente está empezando a ceder. Solo necesito ser paciente con todo el asunto de los límites. Sentí una fría revelación recorrer mi cuerpo mientras procesaba lo que esto podría significar, pero no quería sacar conclusiones precipitadas basándome en un solo fragmento de mensaje fuera de contexto. Sin embargo, cuando Renata regresó de la cocina y notó que la pantalla de su teléfono todavía estaba iluminada, lo agarró rápidamente con una expresión ligeramente alarmada que confirmó mis peores sospechas sobre lo que había vislumbrado accidentalmente. El resto de la noche se sintió surrealista mientras intentaba actuar con normalidad, procesando las implicaciones de lo que había visto, observando a Renata interactuar con el grupo y preguntándome cuánto de su comportamiento hacia mí había sido manipulación calculada en lugar de una genuina confusión de amistad. Después de que todos los demás se fueran alrededor de la medianoche, decidí abordar lo que había visto directamente en lugar de dejar que mi imaginación se desbocara con especulaciones y suposiciones sobre sus motivaciones. Le dije a Renata que había visto accidentalmente parte de su conversación de texto y le pregunté si quería explicar a qué se refería con que yo estaba cediendo, y con la discusión sobre los límites que habíamos tenido semanas antes. En lugar de ofrecer una explicación razonable o disculparse por cualquier malentendido, Renata se puso inmediatamente a la defensiva e intentó desviar la responsabilidad, afirmando que yo estaba violando su privacidad al leer sus mensajes personales. Insistió en que estaba sacando de contexto un comentario casual a su compañera de piso y convirtiéndolo en algo mucho más significativo de lo que realmente era. Pero cuando la presioné para que me aclarara a qué se refería realmente, la historia de Renata comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio. Admitió que había estado discutiendo nuestra amistad con Paloma, su mejor amiga y compañera de piso, pero afirmó que solo había estado expresando confusión sobre las señales contradictorias que pensaba que yo estaba enviando. Según la versión de los hechos de Renata, era yo quien había estado coqueteando y traspasando los límites, y ella había estado tratando de averiguar cómo manejar mi supuesto interés romántico obvio sin dañar nuestra amistad. La manipulación psicológica era tan descarada y ridícula que casi me reí. Aquí estaba alguien que me había estado tocando de forma inapropiada, enviando mensajes de texto románticos y creando situaciones íntimas, y ahora afirmaba que era yo quien la estaba persiguiendo románticamente. Cuando señalé los ejemplos específicos de su comportamiento de cruzar límites durante los últimos meses, Renata desestimó cada incidente como mi mala interpretación de un afecto amistoso normal o mi imaginación leyendo una intención romántica en interacciones inocentes entre amigos platónicos.
Insistió en que todo lo que yo percibía como coqueteo era en realidad solo su personalidad y estilo de comunicación natural, y que yo había estado proyectando mis propios sentimientos románticos en nuestra dinámica de amistad. La conversación llegó a su punto de quiebre cuando le pregunté a Renata directamente qué quería de nuestra relación y si había estado esperando que se convirtiera en algo romántico a pesar de sus afirmaciones sobre preferir los límites de la amistad. Fue entonces cuando soltó la frase que definiría todo lo que sucedió después. Mirándome directamente a los ojos con una mezcla de frustración y condescendencia que dejaba perfectamente claros sus verdaderos sentimientos, me dijo que éramos mejores como amigos, y que no debería hacer las cosas incómodas, presionando por algo que ella nunca había querido en primer lugar. Renata insistió en que estaba malinterpretando señales que nunca habían existido y que nuestra amistad estaba perfectamente bien como estaba, siempre y cuando dejara de crear una tensión romántica donde no se pretendía ninguna. La ironía era absolutamente asombrosa. La misma persona que había estado probando sistemáticamente los límites y enviando señales contradictorias ahora se posicionaba como la víctima de mi persecución romántica, reescribiendo toda la historia de nuestras interacciones para presentarme como el inapropiado. Pero su reacción defensiva y su pánico evidente cuando vi esos mensajes me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente había estado sucediendo. Renata había estado jugando a una especie de juego en el que quería la intimidad emocional y la atención de una relación romántica mientras mantenía la seguridad y el control de los límites de la amistad, y había estado discutiendo su estrategia para conquistarme con su compañera de piso como si fuera algún tipo de proyecto o conquista. Me di cuenta en ese momento de que Renata no quería realmente límites claros o una amistad genuina. Quería que yo la persiguiera románticamente para que ella pudiera aceptar o rechazar mis avances mientras mantenía el control total de la situación. El hecho de que yo intentara mantener límites apropiados aparentemente la había frustrado lo suficiente como para que hubiera estado trabajando entre bastidores para manipularme y que yo diera el primer paso. De pie en su apartamento, mirando a alguien a quien genuinamente apreciaba como amiga, tomé una decisión que resultaría más satisfactoria de lo que podría haber imaginado en ese momento. Si Renata realmente creía que éramos mejores como amigos y quería que dejara de hacer las cosas incómodas, entonces le daría exactamente lo que ella decía querer. A partir de ese momento, trataría a Renata exactamente como a cualquier otro amigo casual de mi círculo social, educado, agradable, pero sin ninguna de la atención especial o inversión emocional que había estado dando a lo que, por error, pensé que era una amistad cercana. 3 semanas después de mi confrontación con Renata, me encontré en un taller de tueste de café en Coyoacán al que, irónicamente, ella me había invitado a asistir como parte de las actividades culturales mensuales de nuestro grupo de amigos. No se me escapaba la ironía de que Renata todavía estuviera tratando de mantener nuestra dinámica social mientras negaba simultáneamente los matices románticos que había estado cultivando durante meses. Decidí asistir al taller de todos modos, en parte porque estaba genuinamente interesado en aprender sobre las técnicas de tueste de café y en parte porque me negaba a dejar que la manipulación de Renata cambiara mis propios patrones sociales o intereses. El taller se llevaba a cabo en una pequeña tostadora artesanal cerca de la avenida Álvaro Obregón, donde una docena de participantes aprendían sobre la selección de granos, los perfiles de tueste y la química detrás de la creación de la taza de café perfecta, de un instructor barbudo que trataba los granos de café como si fueran piedras preciosas. A mitad de la sesión, mientras tomaba notas sobre las temperaturas de tueste y los intervalos de tiempo, una mujer con el pelo corto y castaño rojizo y las uñas manchadas de pintura me preguntó si podía hacer equipo conmigo para la parte práctica del taller. Se presentó como Paloma, mencionando que estaba allí porque su compañera de piso le había recomendado la clase, pero había cancelado en el último minuto por obligaciones laborales. Algo en su estilo de comunicación directa y su entusiasmo genuino por aprender captó mi atención de inmediato. Aquí había alguien que parecía refrescantemente directa después de meses de lidiar con las señales contradictorias y las tácticas de manipulación de Renata. Paloma resultó ser una instructora de cerámica autónoma que impartía clases en varios estudios de la Ciudad de México, y su pasión por las artesanías resonó con mi propio aprecio por el trabajo manual cualificado y la atención al detalle que aportaba a mis proyectos de ingeniería. Durante nuestra sesión de cata de café, descubrimos un amor compartido por las aventuras de escalada en roca al aire libre alrededor del estado, particularmente las rutas desafiantes cerca de las cascadas de Jilotepec, donde la habilidad técnica importaba más que el equipo caro o las oportunidades para tomar fotos para las redes sociales.
Tenía una forma maravillosa de hacer preguntas reflexivas sobre mi trabajo de ingeniería municipal, mostrando una curiosidad genuina sobre los procesos de tratamiento de agua y la planificación de infraestructuras, en lugar del desinterés educado que la mayoría de la gente mostraba cuando mencionaba mi profesión. Me sentí genuinamente atraído por el espíritu independiente y la energía creativa de Paloma, apreciando cómo nunca jugaba a juegos psicológicos ni enviaba señales contradictorias sobre sus intenciones o intereses. Cuando el taller terminó y todos estábamos probando nuestros granos recién tostados, Paloma mencionó que planeaba visitar una nueva tienda de artículos de arte que había abierto en Coyoacán y me preguntó si me gustaría acompañarla, ya que parecíamos tener gustos similares en artesanía local y en apoyar a las pequeñas empresas. Acepté su invitación sin dudarlo, tratándola como exactamente lo que parecía ser una invitación amistosa de alguien cuya compañía disfrutaba en lugar de tratar de descifrar significados ocultos o un subtexto romántico que podría no existir. Nuestro improvisado viaje de compras de artículos de arte se convirtió en una tarde de paseo por galerías y estudios, discutiendo de todo, desde técnicas de esmaltado de cerámica hasta los desafíos de ingeniería de construir infraestructuras sostenibles en regiones propensas a terremotos como el Valle de México. Paloma tenía esta maravillosa habilidad para encontrar conexiones entre temas aparentemente no relacionados, trazando paralelismos entre la precisión requerida en el trabajo con el torno de alfarero y los cálculos matemáticos involucrados en el diseño de sistemas de tratamiento de agua que pudieran servir a poblaciones urbanas en crecimiento. Una semana después, me encontré de nuevo con Paloma en el mercado de agricultores del centro, donde yo estaba comprando verduras frescas para mi rutina semanal de preparación de comidas y ella estaba comprando suministros de arcilla de un vendedor especializado en materiales de origen local para artistas de cerámica. Mencionó que planeaba intentar algunas rutas de escalada desafiantes en las peñas de Jilotepec el siguiente fin de semana y me preguntó si me gustaría unirme a ella, ya que yo había mencionado tener experiencia en escalada técnica durante nuestra conversación anterior. Me encontré deseando pasar tiempo con alguien que compartía mis intereses al aire libre y apreciaba la comunicación honesta sin la agotadora complejidad psicológica que había caracterizado mi amistad con Renata. Durante nuestra aventura de escalada en Jilotepec, Paloma demostró ser una excelente compañera de escalada que se comunicaba claramente sobre los protocolos de seguridad, compartía generosamente el equipo y celebraba las rutas exitosas sin convertir cada logro en una oportunidad en redes sociales para obtener la validación de extraños en línea. Pasamos todo el día abordando rutas desafiantes y compartiendo historias sobre aventuras de escalada pasadas, casi accidentes y la disciplina mental necesaria para superar el miedo cuando estás colgado de una pared de roca a 12 metros del suelo. Cuando Paloma me invitó a cenar después de nuestro segundo encuentro casual, esta vez en un pequeño restaurante etíope que había querido probar, acepté con entusiasmo y lo traté como una situación completamente separada de mi complicada historia con Renata. Me aseguré de ser completamente transparente con Paloma sobre mi relación platónica con Renata, explicando que habíamos sido amigos durante varios años pero que recientemente habíamos establecido límites más claros después de cierta confusión sobre las expectativas y los estilos de comunicación. Enfaticé que respetaba los límites claros y valoraba la comunicación honesta en todas mis relaciones, ya fueran platónicas o románticas, porque había aprendido que las señales contradictorias y las agendas ocultas solo conducían a sentimientos heridos y a la confianza dañada entre personas que se preocupaban la una por la otra. Paloma apreció mi franqueza y compartió su propia filosofía sobre la importancia de la comunicación auténtica, mencionando que había terminado relaciones anteriores específicamente porque sus parejas esperaban que leyera sus mentes o descifrara pistas sutiles en lugar de expresar sus necesidades y sentimientos claramente como adultos maduros. El comportamiento de Renata cambió drásticamente cuando descubrió, a través de nuestra red de amigos en común, que Paloma y yo estábamos saliendo, a pesar de su insistencia enfática previa en que estábamos, mejor manteniendo solo el estatus de amigos, y sus acusaciones de que yo estaba, haciendo las cosas incómodas, al sugerir matices románticos en nuestras interacciones. La ironía era absolutamente asombrosa. La misma persona que me había sermoneado sobre respetar los límites de la amistad ahora estaba claramente molesta porque había seguido su consejo y había pasado a salir con alguien que realmente quería una relación romántica. A los pocos días de nuestra primera cita oficial, Renata comenzó a insertarse en situaciones en las que sabía que Paloma y yo pasaríamos tiempo juntos, apareciendo inesperadamente en restaurantes y lugares de la Ciudad de México con explicaciones cada vez más inverosímiles para su coincidencia. Aparecía en la cafetería donde Paloma y yo teníamos nuestros encuentros regulares de los martes por la mañana, afirmando que, justo estaba por el vecindario, a pesar de vivir y trabajar en el lado opuesto de la ciudad. Cuando asistíamos a conciertos al aire libre en el Parque México, Renata se materializaba durante los intermedios con amigos que yo nunca había conocido,
posicionándose dentro de nuestro círculo social y haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre la compatibilidad y el ritmo de la relación que estaban claramente dirigidos a nuestro romance en desarrollo. Su táctica favorita era acercarse a nosotros con una sonrisa brillante y un entusiasmo artificial, haciendo preguntas detalladas sobre la cronología de nuestra relación y observaciones sobre lo rápido que se movían las cosas entre nosotros en comparación con la conexión lenta y profunda que, según ella, habíamos estado construyendo durante nuestros años de amistad. Renata comenzó a compartir historias cuidadosamente elaboradas con nuestros amigos en común sobre mi supuesta persecución romántica hacia ella a lo largo de nuestra amistad, posicionándose como la víctima de un amor no correspondido que se había visto obligada a rechazar suavemente mis avances mientras intentaba preservar nuestro vínculo platónico. Según su versión revisada de la historia de nuestra amistad, yo había estado presionando persistentemente por una relación romántica que ella había desaconsejado constantemente, y mi relación actual con Paloma era obviamente un intento de relación de rebote para ponerla celosa y forzarla a reconsiderar mis propuestas románticas. Le dijo a la gente que se sentía terrible por tener que herir mis sentimientos al mantener límites apropiados, pero que siempre había sabido que yo esperaba más que una amistad, a pesar de su clara comunicación sobre sus intenciones platónicas. La manipulación era tan completa y convincente que varios amigos en común se me acercaron con preocupación, preguntándome si estaba bien después de haber sido rechazado por Renata y si mi relación con Paloma era saludable dado el momento emocional involucrado. Cuando mantuve mi enfoque amistoso pero distante hacia Renata, tratándola exactamente como ella había solicitado durante nuestra conversación sobre el establecimiento de límites, me acusó de ser frío y de abandonar la conexión especial que supuestamente habíamos compartido durante años. Se quejó a cualquiera que quisiera escuchar que me había convertido en una persona completamente diferente, que la estaba ignorando en entornos grupales y que me negaba a participar en las conversaciones profundas que habían caracterizado nuestra amistad antes de que Paloma entrara en escena. Renata parecía genuinamente confundida y herida de que no le estuviera proporcionando la intimidad emocional y la atención especial a las que se había acostumbrado, a pesar de ser la persona que había insistido en que mantuviéramos límites de amistad apropiados y dejáramos de hacer las cosas incómodas con matices románticos. No se me escapaba la ironía de que Renata quería todos los beneficios emocionales de una relación romántica: la atención exclusiva, las conversaciones profundas, el trato prioritario, mientras mantenía públicamente que éramos solo amigos, y que no tenía ningún interés romántico en mí. Quería que siguiera actuando como un novio devoto mientras ella conservaba la libertad de salir con otras personas y negar cualquier conexión romántica entre nosotros cuando le convenía. Durante las reuniones de grupo, Renata hacía comentarios mordaces sobre cómo algunas personas no podían manejar el rechazo con gracia, lo difícil que era cuando los amigos desarrollaban sentimientos inapropiados que debían manejarse con cuidado, y lo triste que era ver a alguien desechar años de amistad por una decepción romántica. Se posicionaba como la persona madura y racional que intentaba preservar nuestra amistad a pesar de mi inmadurez emocional y mi incapacidad para aceptar sus claros límites. Cuando estas tácticas no lograron provocar la reacción que ella quería, Renata pasó a confrontaciones más directas, acercándose a mí en eventos sociales para preguntarme por qué estaba siendo tan distante y si la estaba castigando por ser honesta sobre sus sentimientos. Afirmaba que mi comportamiento la estaba hiriendo profundamente y que extrañaba la cercanía que habíamos compartido antes de que las cosas se volvieran complicadas, olvidando convenientemente que ella era la persona que había creado las complicaciones al enviar señales contradictorias y luego negar la responsabilidad por la confusión que había cultivado deliberadamente. Paloma se encontró atrapada en una situación cada vez más incómoda entre su creciente relación conmigo y su lealtad a Renata, quien se había vuelto dramáticamente más volátil emocionalmente sobre nuestro noviazgo desde que se enteró de que su compañera de piso era la mujer que yo había elegido para una relación romántica. La revelación de que Paloma era la mejor amiga y compañera de piso de Renata me había preocupado inicialmente, pero Paloma me aseguró que podía manejar cualquier complicación potencial con madurez y comunicación clara en lugar de evitar la situación por completo. Sin embargo, la reacción de Renata al descubrir que su compañera de piso estaba saliendo con el hombre al que había estado intentando manipular sin éxito resultó ser mucho más intensa e irracional de lo que Paloma o yo habíamos anticipado cuando decidimos seguir adelante con nuestra relación honestamente. Según Paloma, Renata había comenzado a escenificar elaborados colapsos emocionales cada vez que regresaba de citas conmigo, con lágrimas, acusaciones de traición y declaraciones dramáticas sobre sentirse abandonada por las dos personas en las que más confiaba en su vida. Renata se posicionaba en la sala de estar de su apartamento compartido, sincronizando estratégicamente sus demostraciones emocionales para lograr el máximo impacto cuando Paloma entraba por la puerta principal después de pasar tiempo conmigo.
Afirmaba que ver a su mejor amiga salir con alguien que supuestamente la había engañado y roto el corazón, le estaba causando un trauma psicológico genuino que requería la atención y el consuelo inmediatos de Paloma. Renata insistió en que se sentía traicionada no solo por mi rechazo a sus avances románticos, sino por la disposición de Paloma a tener una relación con alguien que claramente las había manipulado a ambas a través de juegos emocionales calculados y violaciones de límites. Me pintó como un maestro manipulador que había jugado sistemáticamente con ambas mujeres, primero persiguiéndola románticamente a ella y luego cambiando a Paloma cuando su plan original no produjo los resultados deseados. Según la narrativa cada vez más elaborada de Renata, yo obviamente estaba usando a Paloma para ponerla celosa y obligarla a reconsiderar su decisión de mantener los límites de la amistad en lugar de explorar la conexión romántica que supuestamente habíamos estado construyendo juntos durante años. Le dijo a Paloma que cualquier mujer con amor propio se negaría a ser parte de un esquema de manipulación tan obvio y que continuar saliendo conmigo era esencialmente participar en una guerra psicológica contra su amiga más cercana. La manipulación emocional alcanzó niveles absurdos cuando Renata comenzó a dejar pañuelos de papel estratégicamente colocados por su apartamento, afirmando que había estado llorando por nuestra situación, y poniendo música melancólica a volúmenes diseñados para asegurar que Paloma notara su angustia. Sincronizaba sus sesiones de sollozos más dramáticas para los momentos en que sabía que Paloma se estaba preparando para citas conmigo, creando una atmósfera de culpa y tensión que estaba claramente destinada a sabotear nuestra relación antes de que pudiera convertirse en algo serio. Cuando sugerí que Paloma podría querer pasar más tiempo en mi apartamento para evitar la situación de convivencia tóxica que Renata estaba creando, Paloma insistió en manejar el conflicto con madurez en lugar de simplemente evitarlo con tácticas de evasión que podrían empeorar la situación a largo plazo. Creía que Renata finalmente aceptaría nuestra relación y seguiría adelante una vez que se diera cuenta de que su manipulación emocional no estaba funcionando y que ni Paloma ni yo íbamos a cambiar nuestro comportamiento basándonos en sus dramáticas muestras de supuesto desamor. Renata intensificó sus tácticas de manipulación al amenazar con mudarse y terminar su amistad a menos que Paloma eligiera entre su relación de compañeras de piso y su romance conmigo, posicionando la situación como una prueba de lealtad en la que Paloma tenía que demostrar su compromiso con su amistad sacrificando su felicidad por el bienestar emocional de Renata. Afirmó que seguir saliendo conmigo mientras vivía con ella le estaba causando un daño psicológico genuino que le hacía imposible funcionar normalmente en su propio hogar y que Paloma estaba siendo egoísta y cruel al priorizar una nueva relación romántica sobre años de amistad cercana. El ultimátum fue entregado con una precisión calculada durante un momento en que Paloma estaba particularmente estresada por los plazos de trabajo, con Renata llorando y afirmando que no podía seguir viviendo en un entorno donde se le recordaba constantemente su rechazo romántico y su supuesta traición por las dos personas que más amaba. Cuando Paloma se negó a elegir entre nuestra relación y las demandas de Renata, explicando que los adultos maduros deberían ser capaces de manejar la decepción romántica sin dar ultimátum a sus amigos, el comportamiento de Renata se volvió aún más errático y manipulador. Comenzó a traer citas aleatorias a casa, específicamente en momentos en que sabía que yo estaría visitando a Paloma, creando una atmósfera incómoda diseñada para hacer que nuestra relación se sintiera extraña e inapropiada dentro del espacio de convivencia compartido. No eran intereses románticos genuinos, eran obviamente hombres que había reclutado de aplicaciones de citas, específicamente para crear drama y forzar confrontaciones que harían imposible que Paloma y yo disfrutáramos de un tiempo tranquilo juntos en lo que debería haber sido el propio hogar de Paloma. Renata hacía llamadas telefónicas ruidosas a estas citas temporales mientras Paloma y yo intentábamos cenar o ver películas, discutiendo detalles íntimos de su vida romántica y haciendo comentarios mordaces sobre la lealtad, la confianza y las personas que roban los intereses románticos de sus amigos. Animaba a sus citas a monopolizar las áreas comunes del apartamento, poniendo música alta y participando en muestras de afecto obviamente teatrales que estaban claramente diseñadas para incomodar a Paloma y a mí, en lugar de expresar un interés romántico genuino en estos hombres al azar que apenas conocía. 8 meses después de iniciar mi relación con Paloma, Renata orquestó lo que solo puede describirse como una emboscada pública en el Festival Anual del Taco y la Cerveza Artesanal, donde sabía que estaríamos celebrando nuestro aniversario con un almuerzo de picnic entre los puestos de comida y los escenarios de música en vivo que hacían del evento una de nuestras tradiciones de verano favoritas. Paloma y yo habíamos extendido una manta en el bosque de Chapultepec, cerca del área del escenario principal, compartiendo tacos de barbacoa coreana y cerveza artesanal mientras escuchábamos a bandas locales tocar versiones de canciones de rock clásico para familias que disfrutaban de la soleada tarde de sábado.
Nos reíamos de algo ridículo que había sucedido durante nuestra clase de cerámica de la mañana cuando noté que Renata se acercaba a nuestro lugar de picnic con una determinación obvia, su rostro ya mostrando signos de las lágrimas que aparentemente había estado preparando para esta confrontación. Caminaba directamente hacia nosotros con el tipo de intensidad concentrada que sugería que había estado planeando esta escena cuidadosamente, probablemente ensayando sus líneas y sincronizando su despliegue emocional para lograr el máximo impacto público entre la multitud de asistentes al festival que disfrutaban de su fin de semana. Renata se posicionó directamente frente a nuestra manta e inmediatamente lanzó un monólogo fuerte y dramático sobre la traición y las amistades robadas que estaba claramente diseñado para atraer la atención de las familias y parejas cercanas que no tenían contexto para entender la situación que estaba creando. Con lágrimas corriendo por su rostro y su voz resonando por los terrenos del festival, declaró que yo había robado sistemáticamente a su mejor amiga y destruido su sagrado vínculo de amistad a través de una manipulación calculada y un abuso emocional que la habían dejado sintiéndose aislada y abandonada. Me acusó de apuntar a Paloma específicamente porque sabía que eso heriría más a Renata, afirmando que obviamente me estaba vengando por su rechazo a mis avances románticos al seducir a su compañera de piso y ponerla en contra de la persona que la había apoyado y cuidado durante años. Según la narrativa pública de Renata, yo era un maestro manipulador que había usado mi conocimiento de su amistad para abrir una brecha entre ellas, explotando la naturaleza confiada y el corazón generoso de Paloma para castigar a Renata por mantener límites apropiados en nuestra supuesta relación platónica. Renata exigió que Paloma eligiera entre sus años de amistad y lo que ella llamó mi relación de rebote, con alguien que, obviamente, no podía comprometerse con nadie, dado mi patrón de perseguir a múltiples mujeres simultáneamente y jugar juegos emocionales con las personas que se preocupaban por mí. Se posicionó como la víctima de un ataque coordinado a su bienestar emocional, afirmando que yo había elegido específicamente salir con su mejor amiga porque sabía que causaría el máximo daño psicológico y la obligaría a ver su rechazo romántico desarrollarse en su propio espacio vital. Toda la actuación fue entregada con el tipo de intensidad teatral que habría sido impresionante si no fuera tan obviamente calculada y manipuladora, completa con pausas estratégicas para lograr un efecto dramático y modulaciones de voz diseñadas para transmitir la máxima angustia emocional a nuestra creciente audiencia de espectadores preocupados. Permanecí completamente tranquilo durante el colapso público de Renata, dejándola agotarse con acusaciones y demandas, mientras simplemente afirmaba que la estaba tratando exactamente como ella había solicitado durante nuestra conversación sobre el establecimiento de límites meses antes, como a una amiga, ni más, ni menos. Le expliqué a la multitud que se había reunido alrededor de nuestra manta de picnic que Renata y yo habíamos sido amigos, que habíamos discutido mantener límites apropiados y que yo simplemente estaba respetando su preferencia declarada por las relaciones platónicas al no buscar una relación romántica con ella mientras salía con alguien más que realmente quería una relación romántica conmigo. Paloma defendió la autenticidad de nuestra relación con una compostura notable, explicando que ella y yo nos habíamos conectado de forma independiente a través de intereses compartidos y personalidades compatibles, en lugar de a través de algún plan para herir a Renata o dañar su amistad, y que los adultos maduros deberían ser capaces de manejar la decepción romántica sin montar escenas públicas ni dar ultimátum a sus amigos. El contraste entre la histeria emocional de Renata y nuestras respuestas tranquilas y racionales fue lo suficientemente marcado como para que varios asistentes al festival comenzaran a negar con la cabeza y a marcharse, reconociendo claramente la situación por lo que era: una persona creando un drama innecesario mientras otras dos intentaban manejarlo con dignidad y madurez. La confrontación de Renata atrajo a una multitud significativa de curiosos que inicialmente se habían acercado con preocupación por lo que parecía ser una genuina crisis emocional, pero que gradualmente se dieron cuenta de que estaban presenciando a alguien teniendo un colapso muy público por problemas de relación que podrían haberse manejado en privado a través de una conversación adulta y la resolución de conflictos. Después de que su monólogo dramático no lograra producir la reacción que quería, Renata cambió de táctica y comenzó a publicar actualizaciones en tiempo real en sus cuentas de redes sociales, elaborando una narrativa unilateral sobre la traición y el amor robado que la pintaba como la víctima inocente de un abuso emocional coordinado por dos personas en las que había confiado sus sentimientos y vulnerabilidades más profundos. Un año después, le propuse matrimonio a Paloma durante una clase privada de cerámica en su estudio favorito en Coyoacán, donde creamos juntos cuencos de cerámica a juego mientras discutíamos nuestra visión compartida de un futuro construido sobre la comunicación honesta y el respeto mutuo, en lugar de la manipulación y los juegos emocionales.
El simbolismo se sentía perfecto, dos personas trabajando con arcilla para crear algo hermoso y funcional juntas, usando nuestras manos para dar forma a materias primas y convertirlas en objetos que servirían a un propósito práctico en nuestras vidas diarias, mientras representaban la colaboración creativa que había definido nuestra relación desde el principio. Paloma dijo que sí incluso antes de que terminara de hacer la pregunta, riendo entre lágrimas al darse cuenta de que me había coordinado con su instructor de cerámica para asegurarnos de que tendríamos privacidad para el momento, al tiempo que incorporaba su pasión artística en lo que se convertiría en uno de los recuerdos más importantes de nuestras vidas juntos. Pasamos el resto de la noche planeando nuestra fiesta de compromiso y discutiendo los detalles de la boda con el tipo de anticipación emocionada que proviene de dos personas que genuinamente quieren construir una vida juntas en lugar de tratar de ganar algún complejo juego psicológico. Renata se había mudado de su apartamento compartido varios meses antes, aparentemente para buscar nuevas oportunidades, pero en realidad porque sus tácticas de manipulación habían fracasado estrepitosamente y había perdido a varios amigos en común que reconocieron sus patrones de comportamiento por lo que realmente eran: las acciones de alguien que no podía soportar no ser el centro de atención en cada situación social. Según Paloma, Renata había tenido dificultades para encontrar compañeros de piso que toleraran sus tendencias dramáticas y su constante necesidad de apoyo emocional, pasando por varias situaciones de convivencia antes de establecerse finalmente en un apartamento estudio que podía permitirse con su salario de marketing, pero que la aislaba de la red social de la que antes dependía para obtener validación y atención. Había hecho intentos cada vez más desesperados por reconectar con viejos amigos que se habían cansado de sus narrativas de víctima y su manipulación emocional, descubriendo que la mayoría de la gente tenía una paciencia limitada para alguien que creaba drama donde quiera que iba y se negaba a asumir la responsabilidad de sus propias acciones y elecciones. Renata hizo un último intento de perturbar nuestra fiesta de compromiso enviando un largo correo electrónico tanto a Paloma como a mí, afirmando que merecía una disculpa por haber sido engañada y manipulada a lo largo de nuestra amistad, a pesar de ser la persona que había enviado sistemáticamente señales contradictorias mientras negaba cualquier interés romántico cuando se le confrontaba directamente sobre sus intenciones. El correo electrónico era una obra maestra de proyección e historia revisionista, pintándose a sí misma como una víctima inocente que había sido cruelmente engañada por dos personas en las que confiaba, ignorando por completo su propio papel en la creación de la confusión y el conflicto que habían dañado múltiples relaciones y amistades. Afirmó que yo la había perseguido románticamente durante meses mientras pretendía respetar los límites de la amistad y que Paloma había traicionado su amistad al elegir salir con alguien que obviamente no estaba disponible emocionalmente y era incapaz de una comunicación honesta con las mujeres. Según la narrativa final de Renata, ella era la persona madura y racional que había intentado mantener límites apropiados mientras era manipulada sistemáticamente por dos personas que habían coordinado sus esfuerzos para aislarla de su red de apoyo y robarle su seguridad emocional. En lugar de engancharnos con el desesperado intento de Renata de reiniciar el drama y el conflicto que habían caracterizado nuestras interacciones durante meses, Paloma y yo reenviamos el correo electrónico a nuestra organizadora de bodas como un ejemplo de personas a las que no invitar, tratándolo con el humor que merecía. En lugar de darle a Renata la reacción emocional que todavía buscaba desesperadamente incluso después de todo este tiempo, nos reímos de lo absurdo que era que alguien exigiera una disculpa por ser respetado exactamente como había solicitado y nos maravillamos de la continua incapacidad de Renata para entender que las acciones tienen consecuencias y que tratar mal a la gente finalmente conduce al aislamiento y la soledad. Nuestra organizadora de bodas encontró toda la situación tanto entretenida como instructiva, comentando que había visto patrones similares en otras bodas donde antiguos amigos o parejas intentaban insertarse en celebraciones a las que no habían sido invitados porque no podían aceptar que su comportamiento tuviera consecuencias. Renata finalmente comenzó a ir a terapia y empezó a salir con alguien nuevo, aprendiendo por fin a respetar los límites que decía querer, mientras que Paloma y yo construimos nuestra relación sobre la base del respeto mutuo y la comunicación clara que nos había atraído el uno al otro en primer lugar. Según amigos en común que ocasionalmente nos ponían al día sobre su progreso, Renata había comenzado a comprender lentamente cómo sus tácticas de manipulación y sus narrativas de víctima habían dañado sus relaciones, aunque le llevó meses de terapia profesional reconocer los patrones que había estado repitiendo en múltiples amistades y situaciones románticas a lo largo de su vida adulta. Lo último que supe fue que estaba haciendo esfuerzos genuinos para cambiar su estilo de comunicación y asumir la responsabilidad de sus acciones, aunque yo seguía siendo escéptico sobre si alguien que había estado tan comprometido con la manipulación y los juegos emocionales podría realmente desarrollar la autoconciencia y la madurez necesarias para tener relaciones sanas con los demás.